Dejé el cuello clerical en la barra, un poco rezagado, y con la pureza de un whisky irlandés reconsideraba mi carrera en el sacerdocio. Llovía, la madera del lugar rechinaba, y con la tenue luz vi cómo las cubetas en el bar se llenaban lentamente con el agua de la lluvia. Afuera había un diluvio, o al menos la cercana sensación de que el cielo caía. Parecía arder cuando los rayos alumbraban con más fuerzas que las luces de la calle, y yo no estaba solo. Él estaba nuevamente detrás de la mesa de pool en el bar. Mirarlo me dolía. Movía mi vaso en círculos en una tarde-noche aburrida, pero él era emocionante de ver. Algo irremediablemente me atraía y hacía que mi corazón ardiera en dolor. Quizá era la ausencia de expresión en su rostro. No había brillo en esos ojos, negros y vacíos, llenos de resiliencia. Pero su piel, cómo brillaba, era apenas menos luminosa que la luz sobre la mesa de pool. Y sus facciones, robustas y talladas, descoordinadas en una extraña simetría del lado izquierdo. Fumaba, y el humo vagaba solitario, como él. Lo encendía, y el fuego parecía más vívido que el rayo mismo. Quizá, después de verlo innumerables veces, acabé por romantizar cada pequeño gesto de este hombre. Lo cierto es que había algo en él, una aura enigmática, un sujeto que no se dejaba ver ni comprender. La tormenta se intensificó y un último estruendo se llevó consigo la luz del bar. El bartender mencionó que traería una vieja lámpara de queroseno. Solía recordarla, de joven venía a menudo, y la lámpara estaba situada justo frente a mi silla. Ahora, en su lugar, estaba el retrato de su padre, un buen hombre que murió de tuberculosis, la misma enfermedad que ahora acechaba a su hijo. Sumido un tiempo en ese recuerdo, no me percaté de que alguien había corrido a la silla a mi lado y se había sentado. En la oscuridad absoluta, solo escuchaba su respiración agitada y me recordó a los viejos animales que cuidaba con mi padre en el campo. Entonces, una luz apareció. No era la lámpara del bartender, sino el fuego de un fósforo encendido por ese hombre. A la débil luz pude ver su traje, elegante y refinado. Sus zapatos reflejaban el resplandor, pero al elevar mi mirada, sus ojos no tenían color, eran negros y caídos, como los de un ciervo. Su piel, que antes brillaba, ahora colgaba, marchita, a la par de sus labios que sostenían el cigarrillo. Guardó la caja de fósforos en el bolsillo y tras una profunda bocanada, exhaló el humo hacia mi rostro. Comencé a toser, no solo por el humo, sino por el hedor a podredumbre. Era como si la muerte misma respirara sobre mí, y entonces escuché una risa baja, amarga, burlona, con el tono de un anciano. Pero no lo era. No era ese viejo enfermo. Parecía más joven, aunque completamente frío. Sacó el cigarrillo de sus labios y se inclinó hacia mí, susurrando: «Ya no puedes fumar, ¿cierto? El cáncer te está matando». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Casi nadie conocía ese hecho, ni siquiera mi madre. Solo lo había confesado una vez, en privado, al obispo. Tomé lo que quedaba en mi vaso e intenté levantarme, pero el hombre colocó su pie sobre el mío, impidiéndome moverme. Prendió otro fósforo, iluminando su rostro con una luz amarillenta, y esta vez lo vi con mayor claridad. Tenía un lunar en el lado izquierdo del rostro, y las facciones que antes parecían asimétricas, ahora eran sorprendentemente familiares.
Su rostro me recordó al del bartender, las mismas arrugas, el mismo lunar, su piel pálida, enferma. Me preocupé por Nicolás, el dueño del bar. Mientras continuaba burlándose de mí y de mi profesión, reveló detalles inquietantes que nunca había compartido con nadie. Sentí el peso de mi cruz en el bolsillo y recé en silencio. Temía lo peor. Todo cuanto tenía era mi fe, la convicción de que Dios me ayudaría a atravesar esta tormenta. De pronto, un ruido me sacó de mis pensamientos. Provenía de la ventana. Un buitre golpeaba el cristal con su pico. Minutos después, ya no era solo uno, sino una bandada entera. Picoteaban el vidrio como si quisieran entrar. Giré para ver al hombre, pero ya no estaba. Mi preocupación se intensificó. En años no había visto buitres en este pueblo y ahora parecían como si hubieran venido junto a él. La pregunta rondaba en mi mente: ¿quién es este hombre? Me levanté y fui a buscar al bartender, pero lo que vi me dejó sin aliento. Nunca había visto la carne viva de un rostro, ni ojos fuera de sus cuencas. Lo conocía desde muy joven, había asistido al funeral de su padre, y ahora enfrentar la despedida de su hijo era abrumador. Me arrodillé, sostuve su mano y encomendé su alma a Dios. Pero el hedor de carne podrida regresó, junto con la imagen del extraño hombre, los buitres y la carne desgarrada. ¿Solo quería su rostro? ¿Era este un ser demoníaco? Recordé mis estudios de demonología. El Vultur, el demonio buitre, es sabio y versátil. Se presenta con el rostro de su víctima anterior, reflejando un efecto espejo. El ser humano es atraído mediante la enfermedad de otro a su propia muerte. Entonces oí el colapso del vidrio. Decenas de buitres invadieron el bar. Corrí hacia la parte trasera buscando la salida, pero una mano me sujetó con fuerza. Era él. Trató de inmovilizarme, forzando también mi mandíbula para abrir mi boca. Una parte de mí había colapsado, lista para rendirse y alimentar al demonio con mi cáncer, mientras la otra rezaba desesperadamente. Un buitre se posó en mi hombro y comenzó a picotear mi lengua. El dolor era insoportable y su risa resonaba en mis oídos. «Aliméntense, hijos míos», gritaba, finalizando con el destrozo de mi lengua y dientes. Eran muchos, otro estaba encima de mi cabeza y todo lo que veía eran plumas caer al suelo. Conservaba algunos dientes, otros me fueron arrancados hasta la corona. Caí al suelo, golpeando mi cabeza contra la madera. Perdí la noción del tiempo, desperté rodeado de sangre y no pensaba, no razonaba, nada útil pasaba por mi mente. Mi imagen y semejanza con Dios había sido destruida y entonces algo en mi piel dejó de gustarme. Me acerqué a unos clavos sobresalientes en el piso y comencé a frotar mi rostro contra ellos, arrancándome la piel. La tormenta había pasado y el demonio también. La puerta del bar se abrió y un hombre entró, llamando a Nicolás, el bartender. Me levanté como pude y, cojeando, me acerqué. Mirarlo me dolía. Movía sus manos para focalizar mi vista. No había visto mi rostro aún, pues estaba en la sombra. Pero él era emocionante de ver. Algo irremediablemente me atraía y hacía que mi corazón ardiera en hambre. Quizás se trataba de su expresión. Todo el brillo que cabía en esos ojos eran verdosos y tónicos, llenos de vida, viveza que ciertamente ya no porto.
Un impulso animal recorrió mi cuerpo y me lancé sobre él. Lo mordí, lo destrocé. Quería ser él y lo conseguí. Tomé su vida, su cuerpo, su alma. Corté la piel de su cara cuidadosamente con un trozo de vidrio y, acostándome junto a su cadáver, coloqué su piel sobre mi rostro. Hola comunidad, el día de hoy les quiero contar un terrorífico relato, pero antes que nada, pónganse los audífonos y disfruten. ¿Saben algo? Hay 3 cosas que pierden a los hombres débiles de espíritu como yo: el poder, el dinero y la ambición de querer más y más. Mi nombre no importa, pero pueden decirme Roger si lo desean, y lo que tengo que contarles es mucho más importante y lo que a escasas horas de mi muerte quiero revelarles. Y no sé, quizás eso no me libre del castigo eterno de las llamas del infierno, pero de menos aliviará un poco mi carga y mi culpa. Como dije al inicio, la gente de pocos o escasos valores como yo nos cegamos muy fácilmente cuando tenemos la posibilidad de sacar jugosas ganancias a costa de lo que sea. El chiste es obtener la mayor cantidad de dinero posible con el mínimo de esfuerzo y, de ser posible, con casi nula inversión. Solo que esos negocios aún estaban fuera de mi alcance. Y aunque es verdad que recibía jugosas ganancias debido al despojo, resultado de comprar las deudas de personas de escasos recursos, sentía que no me era suficiente hasta que recibí una generosa oferta de la cual no me pude rehusar. Lo único malo era que tenía que viajar constantemente para supervisar una minita de oro, la cual era el vender lotes que se habían expropiado a sus legítimos propietarios por medio de un político corrupto, entre comillas, amigo mío, el cual era igual o peor de desalmado que yo, y ahora, teniendo la vara alta, no solo en el condado, sino en el estado entero, podíamos hacer lo que quisiéramos. Y bueno, todo iba bien hasta entonces, pero como dice el refrán ya bien conocido, me llegó la horma de mi zapato. Mi familia nada sabía de mis fraudulentas e infames actividades. Para ellos, yo era simple y sencillamente un empresario con mucha suerte. Un hombre de negocios como cualquier otro. Pero saben, en esos tiempos nunca había pensado ni por error que las cosas del más allá, los espantos, el infierno y la mala suerte fueran algo verdadero. Para mí, solamente eran fantasías, cuentos de hadas que se les contaban a los niños para que se portasen bien, pero como bien dije, la ambición es peligrosa. Sinceramente, yo era una persona arrogante, intolerante, odiaba a todos, menos a mi familia. Para mí eran las únicas personas que merecían la pena y era lo único honesto y decente que tenía. Y bien, las cosas aterradoras y espantosas comenzaron cuando el gobernador, mi supuesto amigo, me propuso asociarnos para crear un moderno complejo de apartamentos de lujo. Y entonces le echamos el ojo a un vasto terreno que cumplía con todos los requerimientos para nuestros fines. Ante la ley, el jefe tribal y el gobernador acordaron los límites de la reservación, exceptuando por un ligero detalle, pues se trataba ni más ni menos que de un cementerio. Pero como lamentablemente ya había firmado los papeles de propiedad y dicho complejo mortuorio estaba en tierras del estado, no tuvo más opción que ceder por la fuerza. Y aunque estaba en su legítimo derecho, un simple movimiento de bolígrafo lo despojó del lugar de descanso eterno de su pueblo. Totalmente indignados, salieron cabizbajos de la oficina del gobernador.
Pero antes de irse, el jefe de esas tierras nos indicó una sentencia que hasta el día de hoy me acompaña aquí, en mi lecho de muerte. Así como despojaste a mis ancestros del descanso eterno, así ellos despojarán a tu descendencia del suyo. Lo que allí está sepultado no son solo huesos y recuerdos. Lo que habita en las tinieblas vendrá a cobrarse esta ofensa. Pero saben, hasta el día de hoy no hay momento en que no lamente el haber escuchado esas palabras. Cada día que pasa la condena de aquel anciano me persigue como un monstruo entre las sombras. Como un gesto de buena voluntad, irónicamente el gobernador permitió exhumar cuantos cuerpos fueran posibles. Pero muchas de las personas que tenían familiares sepultados allí vivían en otros condados e incluso en otros estados. El tiempo corrió y quien se quedó fue arrojado junto con la tierra a una zanja. Así huesos, pedazos de ataúdes, reliquias, tradición y respeto se fueron a la basura con el cascajo que saldría por toneladas de las excavaciones. Sin el menor pudor ni respeto, vi cómo las excavadoras sacaban grandes cantidades de tierra con restos de los difuntos aún en ella. El sentido común era algo poco usual en mí, y el primer fajo de billetes me hizo mirar en otra dirección. Volví a cegarme por la ambición, y mientras tanto, los trabajadores de la constructora jugaban con los restos que encontraban como si no valieran nada. Y una mañana, quizás al verles hacer esa blasfemia con los despojos de sus antepasados, alguien dejó un elaborado amuleto en la planta de energía de la que se alimentaba el camposanto, comenzando así una serie de sucesos que no puedo llamarles de otra manera que paranormales y demoníacos. Como muchos estábamos lejos de nuestros hogares, hicimos del campamento nuestra casa provisional, aparte que el gobernador en persona nos traía comida y bebidas. Y es que no podía despegarse ni un momento de su mayor inversión. Y bien, desde esa mañana en que descubrimos el misterioso adorno, comenzaron a suceder cosas fuera de toda lógica y carentes de una explicación aparente. Inició esa noche. De la nada, el viento comenzó a soplar con mucha fuerza, provocando psicofonías sobreacogedoras y espeluznantes al pasar por las ramas muertas de los pinos. Luego, algo muy pesado se paseó por los alrededores del camposanto, olfateando, resoplando y gruñendo. Todos pensamos que podría tratarse de algún oso o algún animal buscando comida. Supongo que nadie le dio importancia. Luego, un aterrador y espantoso bufido nos despertó a todos de súbito. Pero al ver que nada había afuera, supusimos que se trataba simplemente del viento. Pero el viento no rasguña las puertas ni las ventanas, mucho menos olisquea ni merodea. Algo terrible se había desatado y veríamos y experimentaríamos en carne propia la maldición del viejo jefe de las tierras. La mañana siguiente amaneció con nefastas noticias. Un trabajador del personal de construcción recibió la noticia de que su familia había tenido un grave accidente doméstico. Una explosión de gas lo dejó solo en el mundo. En cuestión de segundos lo había perdido todo. Le dieron licencia para resolver los asuntos fúnebres. Le dimos el pésame cuando ese espantoso sonido se escuchó de nuevo. El compañero se retiró en su camioneta por la vera del camino. Comenzaron las actividades con la moral bastante baja, pero todo empeoró cuando por la tarde, ya casi para cerrar la jornada, la policía de caminos nos vino a dar una terrible noticia. El compañero que había perdido a su familia había perecido en un accidente en la carretera. Un camión que transportaba una retroexcavadora, la cual venía para acá,
de alguna manera, sufrió un desperfecto en los frenos y volcó justo encima de nuestro amigo, el cual murió aplastado, pero no al instante. Fue algo realmente espantoso para todos, pero no era más que un terrible accidente y nada más. Al menos, todos trataban de meterse esa idea en la cabeza. Nadie quería aceptar ni reconocer que ese supuesto accidente sería solo el primero de las decenas que hubo a partir de esa terrible mañana. El segundo accidente, por llamarlo de alguna manera, involucraba a la esposa e hija de un muchacho no mayor de 25 años, un niño en mi opinión. Cuenta el parte policíaco que la madre, más joven aún que él, llevaba a su pequeña al jardín de infancia. El mismo autobús escolar, que se suponía recogería a la pequeña, aparentemente se quedó sin frenos y se salió de control, arremetiendo de lleno contra madre e hija. La noticia para el muchacho fue devastadora. Nadie se imagina recibir algo así, menos en la plena flor de la juventud. El chico, nuevamente al igual que el compañero anterior, solicitó la licencia para ausentarse de su puesto, el cual le concedieron. Su poblado no estaba muy lejos, si acaso 1 hora en su bicicleta, cuando esa trompeta infernal, como comenzamos a llamarle, sonó de nuevo. Nadie dijo ni una sola palabra, pero nos supusimos que era el presagio de algo nefasto y terrible que estaba a punto de pasar. Y como lo supusimos e imaginamos todos, la radio del Parque Nacional alertaba sobre un ataque de oso, el cual había resultado fatal para un ciclista que bordeaba el camino real con rumbo al poblado más cercano. El oso no dejó mucho que poder identificar, de no ser por un tatuaje distintivo que el chico portaba en su brazo. Todos se aferraron a catalogar el terrible acontecimiento simplemente como un desafortunado accidente, algo aleatorio y desafortunado que no teníamos en consideración que pudiera suceder. Algo extremadamente misterioso y preocupante, pero finalmente lo manejaron como un lamentable accidente y nada más. Al principio, el gobernador hizo caso omiso de los supuestos accidentes hasta que llegó el tercero. Si bien escuchamos el sonido aterrador de lo que llamábamos la trompeta del infierno, fue tan lejano que le restamos importancia al momento. Pero el tercer accidente le pasó a alguien que no tenía mucho que ver con la construcción, de menos no directamente, pero que trabajaba como cocinera en las galeras del campamento. La pobre mujer sufrió un espantoso y escalofriante accidente. Todo fue un poco diferente, pues ella y su única hija trabajaban en la cocina. Ambas cayeron dentro de la freidora tipo militar con la que contábamos en el campamento. Se usaba ese tipo de artefactos de cocina debido a la gran cantidad de comida que debía prepararse día con día para los más de 250 trabajadores de la obra. La tal freidora tiene una pileta de casi 2,5 metros, con capacidad para varios cientos de litros de aceite hirviendo a la vez y canastas especiales para meter varias a la vez. De alguna manera, al parecer la madre resbaló dentro y la hija, al querer salvarla, fue jalada por la misma desesperación de la madre. Los gritos de espanto alertaron al personal que se dirigió a toda prisa a la cocina, solo para toparse con la grotesca, y aunque está mal que lo diga de esa forma, asquerosa escena. Pues literalmente, los cuerpos de ambas mujeres reventaron hacia afuera debido a la infernal temperatura que se manejaba en el aceite hirviendo. Al llegar el gobernador, vino acompañado de los comisarios de ambos condados. Ahora el viejo se notaba fuera de sus cabales. Ya no consideraba eso como un accidente, sino como un acto premeditado, y había casi 2,5 centenas de personas que, según él, eran sospechosos de ese aberrante acto. Con lujo de abuso de autoridad,
Todos fuimos interrogados hasta el cansancio. Todos éramos culpables hasta que se pudiera demostrar lo contrario. Y fue gracias a ese absurdo y ridículo proceder del gobernador, gracias a ese injusto y hasta cierto punto ilegal interrogatorio, que caímos en cuenta de que no estábamos considerando lo obvio. La verdad estuvo todo el tiempo frente a nuestras narices y nadie reparó en ello. Hasta que vimos a dos de los elementos jugando con el extraño adorno que los indios habían dejado hace una semana atrás. A decir verdad, sí estaban siendo bastante ofensivos con el objeto, tratándolo como una especie de juguete, pateándolo y arrojándose el fetiche uno tras otro como una pelota, hasta que el sonido de la trompeta infernal sonó nuevamente y tal como lo describo, el oficial de policía cayó dentro de una estilladora apagada. Lo digo porque nos hicieron apagar toda la maquinaria, aún así, esta se accionó sola de alguna manera. Para quienes no conozcan este tipo de máquinas, una estilladora sirve tal cual para pulverizar troncos de madera, es decir, hacerlo astillas, de allí su nombre. Y como podrán imaginarlo, los restos del policía, incluyendo sus armas, insignias, casco y calzado, quedaron esparcidos. La máquina licuó al hombre, por poder describir de alguna manera. Esa tarde-noche, el gobernador rabioso quiso ir a encarar a los indígenas, pero el sonido de la trompeta infernal no cesó de emitir su tenebroso lamento. Nunca antes había pasado algo semejante. Temimos lo peor y por nuestras propias vidas, pero sobre todo ello, el quién podría ser el siguiente. Mi amigo el gobernador nos envió a obligar a los indígenas a deshacer su maleficio o a atenerse a las consecuencias. Pero algo muy extraño sucedía en la reservación, pues al entrar nadie salió a recibirnos. Todo estaba intacto, pero no había ni un alma. Se habían ido a la reserva del condado vecino. Revisamos todo, hasta que dimos con la que supusimos era la casa del jefe o del chamán. Tenía muchas cosas extrañas, tales como pieles de animales, cráneos y una hoguera, la cual estaba por extinguirse. Y dentro de un cuenco, varios huesos de quienes supusimos eran de las personas cuyas tumbas profanamos. Y en uno de los huesos, una clase de aceite y grabado el nombre que hasta ahora resuena en mis pesadillas: Wendigo. No les estoy hablando de monstruos, sino de algo mucho peor. Son espíritus maléficos que las naciones indias usaban para vengar una afrenta grave contra sus pueblos. Esa cosa no tiene cuerpo, no es un animal ni un ser humano, es simplemente una fuerza de la naturaleza desatada, algo intangible, incorpóreo, pero que es capaz de traer consigo la tragedia más espantosa y la muerte tras de sí. Eso era lo que estaba sucediendo. Habíamos provocado la ira de los dioses y tal como lo dijo el anciano, pagaríamos muy caro. Pero lo peor se desató al llegar al campamento y contar al gobernador lo ocurrido. Este enloqueció al grado de apostar a la policía estatal para obligar a pena de muerte a los trabajadores a terminar la construcción a como diera lugar. Quienes se opusieron a las órdenes fueron ultimados a tiros en el lugar y luego siendo echados a los cimientos, como en esas historias de los pilares humanos. No había escapatoria ni una salida. Debimos obedecer o estábamos condenados a acabar como nuestros compañeros. El asunto es que desde el momento en que regresamos de la reserva, la trompeta infernal, que no era otro que el Wendigo, emitía cada vez con más frecuencia su demoníaco aullido, anunciándonos que la tragedia se cernía sobre nosotros. El terror se desató, tal como si las máquinas hubieran cobrado vida. Estas no obedecían a los comandos de sus operadores.
Por el contrario, varios fueron triturados, aplastados, molidos, mutilados y asesinados. Y por si esto no fuera suficiente, en el pueblo donde vivíamos, el caos se apoderaba también del lugar. Estábamos en un dilema. Nuestras familias estaban en el poblado. Entonces, las explosiones nos hicieron esperar mucho tiempo, provocando un incendio de proporciones colosales. Debíamos hacer algo, pero también estábamos rodeados. Los oficiales de policía se veían en un dilema: obedecer las órdenes del gobernador o ir al rescate de las familias. Entonces, un disparo nos dio la señal de lo más correcto. Cuando el gobernador cayó muerto, todos corrimos hacia el poblado. Pero tal pareciera que el espíritu vengador no nos dejaría ir tan fácilmente, pues la tierra comenzó a temblar. Al parecer, todas las tuberías, tanto de gas, agua y drenaje, estaban a punto de estallar y con ellas se llevarían a todos por delante. Y como dije al inicio, realmente no valía la pena recordar mi nombre. Después de todo, fue mi ambición, por así decirlo, lo que nos metió en este dilema. Y bueno, algo debía hacer para enmendar el daño, por lo que corrí hacia la reserva lo más que pude. Al entrar reavivé las llamas de la hoguera y comencé a hacer lo que creí más sensato, o tal vez lo más estúpido. Comencé a insultar y a retar al Wendigo. Quería llamar su atención de la manera que fuera. El único realmente culpable de este infierno era yo, y si eso podía de menos salvar a mi familia, estaba dispuesto a correr el riesgo. Que si tenía miedo, estoy muriendo y justo ahora tengo miedo. Pero el recuerdo de los únicos seres buenos en mi vida y a quienes no merecía, al igual que a todas las personas inocentes cuyas vidas estaban en peligro, me hicieron envalentonarme al grado de llamar la atención de ese terror arcano y ancestral. Les repito que lo que vi no era un animal, ni un hombre o una criatura. Esa cosa no poseía un cuerpo. Era como la brea, era la mismísima oscuridad, la muerte en persona. Cuando entró a la cabaña, todo se envolvió en la oscuridad. No emitió palabra alguna, pero supe al momento que podía entenderme. Y tal cual, no peleamos, no fui un héroe, eso es imposible. No se puede competir con algo que es, por llamarlo de alguna manera, un dios o el mismo diablo. No hay, ni existe parangón, no hay manera de comparar mi miserable insignificante vida con lo que me encaró en esa cabaña. No insulté más, ni amenacé. Lo único que me salió del corazón en ese momento fue arrodillarme y suplicar clemencia. Sí, rogué caridad, piedad y clemencia, no por mí, sino por todas las personas del pueblo. Los trabajadores que quedaban y hasta los oficiales de policía que nos habían casi secuestrado. La negrísima mancha de oscuridad entró en el cráneo de un gigantesco alce y sin palabras me dio a entender que qué estaba dispuesto a dar a cambio de mi petición. Lo primero fue devolverle las escrituras al jefe del pueblo, ordenar que devolvieran el cementerio a su lugar y pedir a los hombres la retirada. A cambio, me ofrecía para ser castigado en su lugar. La gran mancha oscura abrió la boca del cráneo de alce y vomitó algo de esa extraña materia oscura sobre lo que formó como una especie de mano y me la extendió. Y así fue, con un apretón de manos, con la fuerza más grande y violenta de la naturaleza, como afortunadamente conseguí una segunda oportunidad. No solo para todos mis compañeros, quienes afortunadamente pudieron ayudar a rescatar a todas las personas que estuvieron en peligro, sino una oportunidad para mi familia, que como siempre dije, son lo único bueno, decente
y puro que pude tener y que realmente nunca merecí tenerlos. Y como prometí, giré las instrucciones para que resarcieran el daño del cementerio y reparasen las tumbas lo mejor que se pudiera. El jefe recibió los papeles de su cementerio de vuelta y el Estado reconoció este como parte de la reservación. Los hombres y la maquinaria se retiraron sin poner objeciones y el motivo por el cual estoy agonizando. Y es porque al darme la mano, esa cosa negra como la brea que tenía cubierto el cuerpo de ese ser llamado Wendigo entró en mi cuerpo. Nadie sabe qué es, de lo que sí están seguros es que me está consumiendo lentamente por dentro y que dentro de poco no quedará nada de mi ser. Sé que muchas personas nunca creerán en historias como estas, pero si en algo aprecian su vida y la felicidad de su familia, si en verdad tienen un poco de humanidad, de decencia, respeto y empatía, por favor, por lo que más quieran, nunca construyan encima de un cementerio, porque no saben la clase de maldición que puedan despertar. Sé que voy a morir. Escuché la trompeta infernal. Él pronto vendrá a buscarme para cobrarse la deuda. Gracias.